Recording is on. Bueno, buenos días, chicos, pase bien. Bienvenidos a la clase del día de hoy, miércoles 29 de abril. Bueno, ustedes tenían una tarea que les había puesto la clase pasada, que era resolver y tratar de hacer algunos ejercicios del libro, del texto guía acerca de ángulos notables. Esta primera parte de la clase, pues vamos a solucionar o a resolver las dudas o inquietudes que se les haya generado resolviendo esos ejercicios. Y en la segunda parte, pues vamos a hacer digamos, un quiz, un pequeño quiz dinámico donde ustedes tienen la oportunidad de sacar una muy buena nota respondiendo 3 preguntas correctamente y ya esa sería la nota que tendrían de la evaluación de este tema de ángulos notables. ¿Listo? Entonces, ¿qué dudas se generó haciendo el trabajo, muchachos? Los escucho. Diego, Hola. pues la verdad a mí me gustaría que me volviera a explicar, porque pues yo prefiero entender un tema completamente a pues hacer las cosas como hacía la carrera. Por Entonces me eso, gustaría, qué dudas se te generaron? Valeria, tú hiciste el taller, o sea, intentaste hacer algún ejercicio del libro. sí Diego, pero pues yo no entendía casi nada. Por ejemplo, ¿cuál? Vamos a hacer, a ver, a todos, para todos. ¿Tienen el libro ahí? Sí, Sí, listo. Vamos a hacer el ejercicio 23. El 23. Para los que no lo tienen, entonces se los dicto para que lo escriban. Es 1 más tangente al cuadrado de x igual a secante al cuadrado de x. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo ya haciendo los ejercicios con anterioridad? Yo hice ese. ¿Quién me habló? Andrés David. Sí. Por ejemplo, yo lo hice ¿cómo es que se dice? Con coso de 60. Y Con yo lo coso de entendí. 60. Sí, ¿Cómo, cómo así que con coso de 60? con el Ah, ya, ángulo. le buscaste con el ángulo de 60, listo. Ajá. Sí, y yo lo entendí. Pues yo entendí, yo hice el 22, 24, 23 y yo entendí muy bien esos. Entonces, todos los que lo van a hacer, háganlo igual con ángulo de 60 grados. O sea, 1 más tangente al cuadrado de 60 grados es igual a secante al cuadrado de 60 grados. ¿Sí lo están haciendo, muchachos? Profe, es con 60, ¿cierto? Sí, con 60. Para que miremos si David que lo hizo, pues le quedó bueno o le quedó malo. Igual lo corregimos. Llegó, Hola. yo me conecté virtual y lo hice con Laura. Por eso vamos a chequear si lo que hicieron ustedes dos está bueno o está malo. Listo. Listo. Profe, ¿cuáles puntos son los que hay que hacer? ¿De qué página? Oigan a Pablo del 47. ¿Cómo? Del 47, Pablo. Pues no es 48, en la página Pues 22. empieza desde el tema de los ángulos notables, empieza desde la página 46, pero los ejercicios están desde la 47, 48, 49.
¿Cómo van? Ya lo voy a marcar acá. ¿Están viendo el tablerito? Sí, profe. Entonces estamos diciendo que, que sería 1 más tangente al cuadrado de 60 grados es igual a secante al cuadrado de 60. Listo. Entonces recordamos que solamente es reemplazar lo que vale las funciones trigonométricas en esos ángulos que nos están diciendo. Entonces esto sería igual a 1 más tangente. Recordemos que les había dicho también que tangente al cuadrado de x es igual a tangente de x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esto me daría 1 más. ¿Cuánto me vale tangente de 60? Andrés David. Raíz de 3. Tangente de 60, raíz de 3 al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos por este lado y luego hacemos el otro. Acá tenemos entonces 1 más, se nos cancela este 2 con este 2 y nos queda 3. ¿Cierto? Esto me da 1 más 3 es igual a 4. Y vámonos por el otro lado. Secante al cuadrado. ¿A qué es igual secante al cuadrado? ¿A qué es igual Ah, secante de un ángulo? Se da 2. Pero secante es qué número, qué función, qué razón trigonométrica. Espere, un momentico. Es que yo tengo la tabla. Pues yo hice una tabla y Laura también, la que usted vio hace días. Pues antes de salir a vacaciones, una tabla. Supongamos que no la tuvieras completa, pero con funciones trigonométricas, ¿a qué es igual secante en términos de seno y coseno? Es que como yo lo hice fue con la tabla. Porque ahí tanto, por ejemplo, voy a prender la cámara para que usted vea. Bueno, Profe, es coseno. ¿Cuál? Coseno, pero invertido. O sea, 1 sobre pero 1 sobre coseno. mire, 1 sobre coseno, ¿cierto? Diego, ¿sí vi ahí? Es que como te estoy transmitiendo, Con esta tabla. espérate, Andrés. Ay, Andrés Lo que pasa es David. que se ve muy borroso, pero no alcanzo a ver cuál es tu secante. No sé, no sé. ¿Cuánto te dio la secante de 60, David? Secante, espere. Secante 60 es 2, creo yo. 2, sí, 2. sí. Bueno, pero entonces sabemos que secante es 1 sobre coseno, ¿cierto? Entonces nos daría secante de 60 grados sería 1 sobre coseno de 60 grados. Esto es igual a 1 al cuadrado. A ver, se me daría 1 sobre coseno de 60. ¿Cuánto nos da coseno de 60? Raíz de 3. Ah, no, ¿cuánto nos da coseno de 60? Perdón, David. 1/2. Coseno de 60 es Un un... medio. Sí. Listo. Un medio y todo esto está al cuadrado. Aplicamos ley de la oreja dentro de lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Entonces nos daría, multiplicando, si aquí colocamos un 1 debajo, nos daría 2, ¿cierto? Sobre 1 al cuadrado. Entonces dimos que 4 es igual, y 2 al cuadrado nos daría 4 sobre 1, que eso sería igual a 4 igual a 4. Es decir, esta identidad trigonométrica o esta igualdad se cumple. ¿Dudas acá, muchachos? Ay, profe, yo la verdad no entiendo. ¿Qué exactamente, Valeria? Todo. Pero ¿qué no entiendes? Que estamos reemplazando los ángulos. Sí. Por eso ustedes tienen una tabla
que les he dicho desde el periodo pasado que se la tienen que o aprender o memorizar o tener a la mano, que es la tableta que nos está mostrando, por ejemplo, Andrés David, donde tenemos las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante de los ángulos notables 0, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados, ¿cierto? Esas razones trigonométricas de esos ángulos notables, como les expliqué la clase pasada, son unos valores que no van a cambiar. O sea, siempre el seno de 30 grados vale 1/2. Tienes la tabla a la mano. Lo que pasa es que si no tienes la tablita a la mano, no me vas a entender lo que te estoy diciendo. ¿La tienes a la mano? Sí, sí, la tengo en la mano. En el cuaderno la debes de tener porque la hicimos. Sí, sí, sí. Fíjense en todos en esa tabla. Todos tengan en la mano esa tabla, por favor. La tabla de las funciones, de las funciones 30, 45, 60 grados. Sobre todo, que son los que más vamos a utilizar. Entonces, si se fijan en esa tabla, dice que el seno de 30 grados es 1/2, que el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, que el seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, que el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, que el coseno de 45 raíz de 2 sobre 2, que el coseno de 60 grados 1/2. Y así sucesivamente para todas las funciones, ¿cierto? Eso está claro, cuál es el valor que toma la función de acuerdo al ángulo notable, ¿cierto? O algunos Sí. tienen dudas de cómo se lee la tabla. ¿Alguno tiene duda de cómo se lee la tabla? Chicos, hablen pues mucharejos. ¿Alguno tiene duda? Yo miro si la tengo por acá completa para transmitírsela igual otra vez. Bueno, aquí tengo una. Vamos a ver. Espérenme un momento, por favor, acá. Cámara. Esa es galería. Cámara, cámara. Listo. Todavía están viendo el tablerito, ¿cierto? El profe todavía se ve. Tomé la foto. Con la diaga. Vemos que me está cargando la fotico. Pero qué demora para cargar una foto. Bueno. ¿Y yo cómo hago para girar esa foto? Me quedo horizontal. ¿Qué hacemos acá? Esperen, yo vuelvo y tomo la foto. Esa foto no me sirvió. Espere que no me sirvió la fotico. Volvemos y tenemos otra. Listo, ahí sí. Entonces, ahí estamos viendo, chicos, en pantalla, entonces, la tabla de las que hemos estado hablando todo este tiempo. Que es la tabla de los ángulos notables y algunos ángulos en segundo grado de importancia, como son el de 0 grados, 90 grados, 180, 270 y 360 grados. Bueno, acá le robé un pedacito a la foto, pero escribámoselos entonces. Esta es la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante.
Listo. Entonces, cuando hablamos de identidades de funciones trigonométricas de ángulo notable, estamos diciendo que siempre, siempre, en cualquier ejercicio, en Colombia y en la China, en cualquier parte, siempre el seno de 30 grados vale un medio, que siempre el coseno, por ejemplo, de 45 grados nos vale raíz de 2 sobre 2, que siempre la tangente de 60 grados nos vale raíz de 3 sobre 3. Y así sucesivamente para cada una de estas funciones que tenemos acá, si se fijan pues en la columna donde está el ángulo. Entonces coseno de 45 vale raíz de 2 sobre 2. Coseno de 60 me vale un medio. Coseno de 90 me vale 0. Coseno de 180 me vale menos 1, ¿cierto? ¿Todos entendieron cómo leer la tabla? ¿Alguno tiene duda de cómo se lee esta tablita? Valeria, tú que tenías la duda. ¿Sabes cómo se lee? ¿Sí la entendiste? Sí, Diego, ya, ya. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo con el ejercicio anterior? A ver si somos capaces de abrir un espacio aquí al ladito. Chan, 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 chan. Vamos a volver a traer esta imagen para tener ahí al ladito, que nos ayude más. Vamos a colocarla por acá chiquitica para que nos ayude a trabajar. Listo. Entonces, el ejercicio que estamos haciendo, pues para que lo tengan más claro, donde decía, lo voy a volver a repetir sobre ese porque fue donde se generó la duda, listo, que era que 1 más tangente al cuadrado de x, sí, 1 más, Diego, hola, ¿por qué no corre un poquito más la imagen para un ladito y escribe no me mueve, Ah, bueno. intenté, pero no me dio. Bueno, espere, al menos que la coloque vertical, vamos a ver si vertical me da. Lo que pasa es que si la coloco vertical, creería yo que no me deja escribir, sino no me deja escribir por fuera del... No, no, tiene que ser así. La imagen me quedó centrada. Igual pues ustedes tienen la tabla, yo necesito que miren es cómo aplicamos las identidades. Digo, listo. Entonces nos daría 1 más tangente al cuadrado de, dijimos que era 60 grados, igual a secante al cuadrado de 60 grados. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos los valores de las funciones trigonométricas de los ángulos notables. Es decir, vamos a verificar si esta igualdad es verdadera. Es decir, si este lado de la igualdad, el lado izquierdo, es igual a este lado derecho. Eso es lo que vamos a verificar, que esa igualdad sea cierta. O sea, que cuando resolvemos un lado, nos dé exactamente el mismo valor que cuando resolvemos el otro lado. Eso es lo que estamos verificando. Si la igualdad nos da el mismo número, entonces la igualdad es verdadera. Si nos da números diferentes, la igualdad es falsa, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esta primera parte de la igualdad. Lo voy a hacer en este ladito y la otra parte lo voy a hacer en este lado para que nos quepa. Entonces acá tenemos cuánto nos da 1 más tangente al cuadrado de 60 grados. ¿Listo? Entonces, empezamos a reemplazar. Nos daría que 1 más, lo que les dije ahorita, de la clase pasada, que digamos, una función trigonométrica escrito de esta forma, por ejemplo, tangente al cuadrado de x, es lo mismo que decir tangente de x al cuadrado. Esto para facilitar el cálculo, ¿cierto? Entonces acá tenemos tangente al cuadrado de 60. Entonces venimos a la tablita, buscamos la tangente, esto sería seno, coseno, tangente. Buscamos la tangente
¿Y cuánto nos da tangente de 60? Nos da raíz de 3. Entonces decimos que la tangente de 60 es raíz de 3 al cuadrado. ¿Por qué raíz de 3 al cuadrado? Por esta propiedad que tenemos acá abajo, ¿cierto? Porque la tangente o el seno o el coseno, cualquiera de las identidades o de las funciones trigonométricas elevado al cuadrado es igual a la función al cuadrado. Seguimos. 1 más, se cancela este 2 del exponente con el 2 de la raíz, nos quedaría 3. Y 1 más 3 nos daría 4. Es decir, este lado de la igualdad, este lado izquierdo, la respuesta es 4. Vamos acá, en este lado va a ser el otro lado de la igualdad, que sería secante al cuadrado de 60. Entonces, yo acá tengo dos opciones. La primera, o reemplazo de una vez lo que me da el valor de secante de 60 grados, que si miramos en la tabla nos da, esto es cotangente, secante y cosecante. Si miramos cuánto nos da secante de 60, vengo y me busco la función secante y me vengo y me fijo en el ángulo de 60 grados, o sea acá, y secante me vale 2. Entonces esto me daría 2 al cuadrado y esto me daría 4. Es decir, se cumple la igualdad. ¿Por qué? Porque 4 es igual a 4. Por eso esta igualdad es verdadera. Ahora, si yo no tengo la función secante, tengo la otra opción, que fue lo que nos decía Pablo ahorita, que secante es 1, secante es 1 sobre coseno. Eso es secante. 1 sobre coseno. En este caso, todo está al cuadrado. Entonces lo podría hacer también así. 1 sobre coseno de 60 al cuadrado es igual a 1 sobre, ¿cuánto me vale coseno de 60? Vengo y me fijo acá cuánto me vale coseno. Bueno, aquí lo borré, no se ve. Déjalo acá. 1 coseno de 60 me vale 1/2. Entonces, sobre 1/2. Todo esto al cuadrado. Como tengo 1 dividido 1/2, me toca aplicar ley de la oreja. Entonces, en el numerador, que solamente tiene un término, lo ponemos a dividir sobre 1 para poder aplicar ley de la oreja. Recordemos que ley de la oreja es multiplicación de números externos dividido multiplicación de números internos. Esto sería igual. Los externos es 1 por 2, nos daría 2. Y los internos es 1 por 1, nos daría 1. Todo esto está elevado al cuadrado. Y esto es igual, 2 por 2, 4 sobre 1 nos daría 4. Ahí lo hice de 2. Ahí disculpan los numeritos que es que, como les digo, aquí uno no asienta bien la mano sobre la pantalla, entonces quedan numeritos más o menos chuecos. Pero la idea es como que entiendan el proceso. Valeria, ¿te quedó más claro? Sí, Valeria, profe, ¿pero te quedó más claro o ya entendiste ahora sí de dónde salen las cosas? ya entendí. Bueno, ¿quién más tiene dudas, muchachos? La idea es que solucionemos las dudas Luego, porque... Hola. o sea que todos los ejercicios de este tema son así. O estamos viendo aplicaciones de donde podemos aplicar el concepto el concepto de ángulos notables, que se pueden dar digamos, verificación de si hay igualdades que son verdaderas o falsas, pero también en el tema de los ángulos de referencia, que vamos a hacer también uno de ellos. ¿Cómo Pero sería uno de ese de referencia? ¿Lo puede hacer ya les ahí? digo, El sí, claro. 33 de esa página, El 33. que dice calcula el área, el 33, que es igual a los ejemplos que hicimos la otra vez, lo del ángulo de referencia del cuadrante 1, cuadrante 2. Sí, lo que pasa es que en ese 33 estamos calculando esa área completa, ya lo revisamos, listo. Pero mi pregunta es en relación a esta clase de aplicación que tiene que ver con, con igualdades. ¿Para todos quedó claro, muchachos? Para todos. Para mí sí. Sí, profe, para mí sí. Profe, ¿me puede volver a explicar, porfa, desde la parte que puso en el otro lado, El donde secante. está 60 igual 1 sobre el cociente de Coseno. 60? Eso, coseno. Listo, vamos a hacerlo.
Listo, María del Mar. Entonces, mira, lo que estamos diciendo es que en este caso podemos hacerlo de dos formas. Teniendo el ángulo de secante, saldría de una, o si no lo tenemos, sabemos que secante es 1 sobre coseno. Recordemos que cotangente es, si tangente es seno sobre coseno, voy a escribirlo por acá. Si tangente es seno, faltó la variable. Si tangente, epa, tangente de x es seno de x sobre coseno de x. ¿Listo? Cotangente de x es el inverso, o sea, coseno de x sobre seno de x. Secante es igual a 1 sobre coseno de x y cosecante es igual a 1 sobre seno de x. Estas funciones, estas razones trigonométricas, ustedes las tienen en el cuaderno del primer periodo para los que todavía tienen duditas, las estudien un poquito. Ya la función seno y coseno, pues ya sabemos cuáles son y ya sabemos que las podemos hallar en un triángulo con razón, que es seno, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa o cateto adyacente sobre la hipotenusa, o que tangente también es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y así sucesivamente cada una de las razones. Listo. Teniendo esto claro, María del Mar, que estas son, digámoslo así, las formulitas de cada una de las funciones trigonométricas, entonces vamos a hallar seno secante al cuadrado de 60 grados. Voy a dejar la que nos interesa en este momento, que es secante. Voy a borrar las otras. Secante al cuadrado de 60 grados. Listo. Entonces, si tenemos esta tablita a la mano, que es la tabla donde ya tenemos hallados, digamos, cuánto vale cada una de las funciones, lo único que tenemos que hacer es venir a hallar secante, ¿cierto? Entonces hallamos secante de 60 grados. Secante de 60 grados nos da este valorcito, 2. Miremos. ¿Se alcanza a saber la tabla, María del Mar? Sí, profe. Listo. Secante al cuadrado de 60 grados es igual. Secante, perdón, de 60 grados es igual a 2. Pero como está al cuadrado, entonces nos quedaría que secante de 60 es igual a 2, pero está al cuadrado, sería 2 al cuadrado. Y esto es igual a 4. Ahí se estaría cumpliendo la igualdad. Ahora, si no tenemos secante a la mano, pero tenemos seno, coseno y tangente, también podemos hacer lo que fue lo otro que hice. Entonces, secante al cuadrado de 60 grados, según esta identidad, es igual a 1 sobre coseno de 60 grados. Y todo esto al cuadrado, según la propiedad pues, que les dije, que una función, aquí lo voy a anotar, que secante de x al cuadrado es igual a secante. Listo. Por esa propiedad. Ahora, ¿cuánto vale 1 sobre coseno de 60? Entonces hallamos en la tablita 1 sobre coseno de 60. Venimos con coseno y buscamos el ángulo de 60 grados y nos da un medio coseno de 60. Entonces, esto nos daría 1 sobre 2 y elevado al cuadrado porque la secante está al cuadrado. Acá tenemos el número 1 dividido un fraccionario, por lo tanto nos toca aplicar ley de la oreja, que es, colocamos en el numerador, que es el que tiene un solo término, lo dividimos sobre 1 para que nos dé la multiplicación. Y multiplicamos los números externos, es decir, 1 por... Aquí me cambié el color. Números externos, es decir, 1 por 2, que me daría 2, sobre los internos, 1 por 1. Y todo esto
al cuadrado, y esto me daría 2 por 2, 4, y 1 por 2, y 1 al cuadrado me daría 1 por 1, 1. Esto es igual a 4, que es exactamente lo que nos dio acá arriba. Ahí te quedó más claro, María Anuar. Sí, profe, o sea que ahí se cumple la igualdad. Ajá, acá en este caso se cumple la igualdad. Ya. ¿Alguien más tiene dudas ahí, muchachos? Listo, vamos a hacer este. Vamos a dejar. Listo, hallar. Entonces, calcular las razones trigonométricas para los siguientes ángulos. Vamos a calcular la razón trigonométrica. Vamos a hallar las razones trigonométricas para 210 grados. Ojo, aplicando ángulos de referencia. Listo, con ángulos de referencia. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Ese 210 grados, ¿en qué cuadrante está? Recuerda que yo en la clase pasada les di una secuencia. Primero, dibujar y ubicar el cuadrante en el que está ese ángulo. Segundo, saber qué signo tiene. Tercero, aplicar la formulita de acuerdo al cuadrante en el que se encuentra, ¿cierto? Entonces, 210 grados, dibujémoslo. En el tercero no, profe, pasa de 180. Sí, Está, sí, sí, señor. profe, eso está en el tercero. Sí, señores, está en el tercer grado. 210 grados queda más o menos por acá, ¿cierto? Entonces, ese sería mi lado terminal. Este es 210 grados. Listo. Entonces, mi ángulo de referencia, que es un ángulo agudo, que está entre 0 y 90 grados, es este. Recordemos que el ángulo agudo está formado por mi lado terminal y el eje X en el cuadrante donde llega el ángulo, ¿cierto? Este sería mi ángulo agudo, un ángulo menor de 90 grados formado por mi lado terminal y el eje X. Ojo, el eje X, este no, esto estaría malo, este no, porque este estaría con el eje Y, es con el eje X, ¿listo? ¿Queda claro cuál es el ángulo de referencia? ¿Puede volver a explicar eso que dijo Diego? Bueno, otra vez. Si sabes por qué 210 grados dan ese lado, ¿cierto? Recordemos que como 210 es un ángulo positivo, se traza en el sentido contrario a las manecillas del reloj. O sea, como lo dibujé ahí, hacia la izquierda, ¿cierto? Y 210 grados me da más o menos en esa ubicación, me da en el tercer cuadrante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que de acá desde el eje X hasta esta parte del eje X negativo nos da 180 y es 210, o sea que se pasaría aquí un pedacitico para el tercer cuadrante. ¿Cuánto se pasa? Ya lo miramos. Obviamente es obvio cuánto se pasa, pero suponiendo que no lo sepamos. Se pasa de 210, pero se pasa de 180, pero ojo, se pasa de 180 que es este ángulo, pero es menor que 270 que es este ángulo, o sea, está en ese cuadrante. Supongamos que está acá. Y esta línea que acabo de dibujar se llama lado terminal. Recordémoslo cuando hacíamos ángulos coterminales, que cómo se llamaba la línea. Ahora, definimos ángulo de referencia. El ángulo de referencia, que es el que necesito calcular, es el que está formado por mi lado terminal, es decir, esa flecha roja que ustedes ven ahí, ese es mi lado terminal del ángulo de 210 grados, y el eje X del cuadrante en el que yo necesite ese ángulo. En este caso, como mi lado terminal terminó en el tercer cuadrante, recordemos que este es el primero, este es el segundo,
este es el tercero y este es el cuarto. Ahí mi lado terminal está en el tercer cuadrante, entonces mi ángulo de referencia está formado por el eje X, que sería este, y la línea del lado terminal, que sería este. Y es un ángulo que debe de medir entre 0 y 90 grados. Es muy Diego, bueno. Hola. o sea que este ángulo de referencia está entre el tercer cuadrante y usted qué dijo de la X. No, yo no dije que está entre el tercer cuadrante. Ojo, el ángulo de referencia está formado por la línea por el lado terminal y el eje de la X. Mi lado terminal está ¿dónde? En el tercer cuadrante. ¿Y de dónde queda el eje X en el tercer cuadrante? Ahí donde se lo dibujé. Ojo, es este eje X, no este. Es este lado. Si mi ángulo hubiera terminado, si mi lado terminal hubiera terminado, por ejemplo, acá, en este cuarto cuadrante, entonces mi ángulo de referencia está formado por este eje X, por el eje X positivo. Aquí en este lado está, en este caso, en este ángulo que estamos haciendo, está formado por el eje X negativo. O sea que Recuerda que en este momento estaría en 210 negativo. Profe, no, porque 200 de negativo. Recuerda Mm, que no, el ángulo 210 está positivo, mira. Por eso lo tracé hacia la izquierda. Si fuera 210 negativo, lo hubiera trazado para este lado. bueno, bueno. Recuerda que profe, el ángulo negativo se marca en el sentido horario. Dime. Contrario. entonces se resolvería con la fórmula del cuadrante 3D que es A igual a menos pi. Sí, señor. Entonces sí lo sé hacer. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nos piden hallar la razón. Entonces, empezamos. Seno. Entonces, ¿seno a qué es igual? Entonces, decimos seno de 210 grados, ¿cierto? Es igual a seno de, en este caso es el ángulo alfa menos 180 grados, ¿cierto? ¿Y esto a qué es igual? A seno de, ¿cuánto me vale alfa? 210 grados menos 180 grados, ¿cierto? Y esto es igual a seno de 30 grados. Ahora, la pregunta que les hago es, ¿el seno en ese cuadrante es positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque ahí, ojo, recordemos que el seno está asociado a la y ahí la y en ese cuadrante es negativo, por lo tanto acá debe ir un menos. Entonces, seno de 210 grados es igual a menos seno de 30 grados. ¿Y cuánto vale seno de 30 grados? Menos 0.5. No, 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 no. Identidades, funciones de ángulos notables. ¿Cuánto vale seno de 30? Un medio. Un medio. Entonces esto me da menos un medio. Recuerde que estamos aplicando identidades. Listo. Funciones trigonométricas, funciones de ángulos notables, perdón. ¿Dudas con el seno? Diego, o sea que alfa es como el ángulo que le piden hallar a uno. Alfa es el ángulo que nos dieron, el Mm, ángulo que nos dan. el Yo ángulo que aquí, nos... exacto, yo aquí estoy hallando, ¿verdad? Me faltó colocar acá algo, alfa prima, yo les dije que lo nombráramos alfa prima, que es el ángulo de referencia. Entonces ese es el ángulo del seno. Vamos a hallar el del coseno. Coseno. Coseno de 210 grados es igual a coseno de alfa menos 180 grados, ¿cierto? Esto es igual a coseno de 210 grados menos 180.
Recordemos, bueno, aquí algo, David, mira que, ¿por qué nos dio 30 grados? Porque si te fijas en el dibujito, este angulito azulito es el que estamos hallando, y mire, y este angulito debe ser menor de 90 grados. En este caso nos dio 30, y es correcto, pues, sin necesidad de calcularlo, digámoslo así, con la fórmula, pues, uno supone que 210 grados, si hasta aquí este angulito, si hasta aquí el ángulo lleva 180, ¿cuánto le falta a 180 para llegar a 210? 30, pues, si no, se hace pues con la formulita. Esto nos daría entonces coseno de 210 menos 180, coseno de 30 grados. El coseno en ese cuadrante, en el tercer cuadrante, ¿es positivo o negativo? Negativo. Recuerden que el coseno está asociado a la X, y la X en ese cuadrante es negativo. O sea que este es un menos también. O sea que esto nos da menos. ¿Y cuánto vale coseno de 30? Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2. Exacto. Vamos con la tangente. Tangente de 210 grados es igual a tangente de alfa menos 180 grados, que esto es igual a tangente de 210 menos 180, eso es igual a tangente de 30 grados. La tangente en ese cuadrante es positiva o negativa. Positiva. ¿Quién me dice otra cosa? La tangente es la multiplicación de los signos del coseno y del seno. Entonces Es positiva. positiva. Exacto. Recordemos que tangente es igual, tangente de un ángulo, aquí me equivoqué, que tangente de X es igual a seno de X sobre coseno de X. Si en este caso que estamos trabajando el seno es negativo y el coseno es negativo, entonces la tangente me daría positiva, porque es menos por menos, ay, lo borré, porque menos por menos me da más. Entonces, como la tangente es positiva, se deja así, el signo es positivo, entonces me da que tangente de 210 grados es igual a tangente de 30 grados, igual a, ¿cuánto me da tangente de 30 grados? Chicos, Raíz de 3 sobre 3. Sobre 3. raíz de 3 sobre 3. Sobre 3. Llegó, o sea que la tangente es la multiplicación, pues así de lo que dijo Andrés, la multiplicación de De los los signos. signos, pero pues de los signos de la respuesta de seno y coseno. Ajá, Mm, exacto. Porque tangente es seno sobre coseno. Ojo, en ese cuadrante la tangente nos daría positiva. En otro cuadrante puede que nos dé otro signo diferente, que es lo que hay que revisar. ¿Quién tiene dudas, muchachos, con esta? Esta es otra forma de aplicación de los ángulos notables. Profe, y por ejemplo, cuando el resultado no da un ángulo notable, o sea, el de referencia no es un notable, ¿qué pasa? Lo calcula en la calculadora, así como lo intentó hacer Samuel Gómez al principio. Porque como por ejemplo en el libro hay algunos como 20 grados y así que no entran en los notables. Ajá, sí, se calcula con la... Es que, ojo, estos términos que estamos viendo, los de los ángulos notables de 30, 45 y 60, son notables porque son los que más se utilizan, como para que los tengan a la mano claros, un medio, raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 3, 1, ¿cierto? Cuando no tienen un ángulo notable, como 35 grados, 50 grados, 65 grados, lo calculan, lo hallan en la calculadora, pues meten el valor, seno de 35 grados, les da 0, algo, ya.
Simplemente que cuando trabajamos ángulos notables, aplicamos el ángulo como tal, no lo resolvemos. Que cuando son para allá los ángulos notables solo son seno y coseno y tangente. No, esas son las funciones trigonométricas. Ah, pues trigonometría. Los ángulos son 30, 45, 60. Ah, listo. Y hay otros ángulos notables que son de segundo, pues digamos, de segundo grado de importancia, que son el de 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados, que equivalen prácticamente a la posición de los ejes X y Y, ¿cierto? Que la X en el lado positivo es 0, en el lado negativo es 180, y si doy la vuelta completa es 360. Que la Y en el lado positivo es 90 grados y en el lado negativo es 270 grados. Ya. Los demás ángulos que ustedes hallen, pues les toca hacerlo con calculadora. ¿Dudas, muchachos? Profe, Hola. ¿y qué pasaría si, por ejemplo, el ángulo es mayor de 360? No, exactamente lo mismo. Ya miramos. ¿Alguien copió esto? ¿Lo puede borrar? ¿Alguien está copiando? Profe, yo lo estoy copiando, a mí me falta el tangente. Ok. Es exactamente lo mismo, Samuel. Mira, así tenemos por acá. Voy a borrar la grafiquita que creo que sí no la necesitamos. Espérate. Voy a borrar esto. Entonces, digamos el ángulo de 405 grados. ¿Listo? 405 grados es un ángulo mayor de 360. Es más, hagámoslo negativo. No, coloquémoslo acá, que sea menos 405 grados. ¿Listo? Como es un ángulo negativo, va en el sentido de las manecillas del reloj. De esa manera lo trazamos, ¿cierto? O sea que iría hacia la derecha. Es decir, acá empezamos. Doy la vuelta completa y acá llevo 360 grados, ¿cierto? 405 grados me indica que ese ángulo está en este cuadrante. Es un ángulo mayor de 360 grados, ¿cierto? Que sería la vuelta completa, y menor, es mayor de 360 y menor de 450, es decir, está en este cuadrante. Y acá sería entonces mi lado terminal. O sea, mi angulito llegaría hasta acá. ¿Cierto? Y lo planteamos igual. Entonces, ¿cuál es? Vamos a cambiar los colores para que lo entienda más fácil. Mi lado terminal sería este. Entonces, ¿cuál es mi ángulo de referencia? Es el ángulo que está formado por mi lado terminal y el eje X en ese cuadrante. ¿Cuál es mi eje X en ese cuadrante? Este. Y este sería mi ángulo de referencia. Un ángulo agudo menor de 90 grados. E igual calculamos lo mismo. Entonces, seno de menos 405 grados es igual a seno de alfa. Aquí, no sería, aquí entonces la formulita nos cambiaría, ¿cierto? Porque la fórmula acá es diferente. ¿Cómo es la fórmula cuando estamos en el cuarto cuadrante, Pablo? Profe, es A igual a 2pi menos A. 2pi menos a. Y en ángulo, no en radianes. 360 grados menos A.
Así, como la escribí. Sí, señora, sí. Profe, y si siempre va a dar lo mismo, porque de una vez no pone menos 45 y ya en todo? O sea, en seno, coseno y en la tangente. Sí, claro, es que esa es la idea. Yo lo estoy haciendo, lo estoy haciendo desmenuzadamente para que entiendan el concepto, pero si ya saben que el ángulo es 45 grados, lo trabajan con 45. Por eso les decía ahorita, esta es la fórmula para hallarlo, pero si ustedes ya saben que este angulito es 360 menos 405, ya saben que esto es 45 grados acá. Y lo trabajan con 45 grados. Pues no tienen que escribir toda la teoría, es solamente para que entiendan. Ese ángulo de referencia es 45 grados. Menos 45. Eso, menos 45. Diego, Hola. yo quiero, pues, si de pronto, pues yo ya entendí que da menos 45, pero podía hacer el procedimiento completo solo en seno. Sí, claro. Listo. Entonces, Pablo, vos sí me dictaste a mí bien lo que te dije, la fórmula. Sí, señor. Sí, Sí. profe, está bien. Es que estoy viendo aquí una cosa. Profe, ahí no debería ser 270. Ojo, 270 es el eje Y. Recuerda, Samuel, que le estamos hablando siempre en relación al eje X. Al eje X. Eso, profe, es que me confundí, perdón. Ojo, es el eje X, es lado terminal y eje X. 270 sería el eje Y. Lado terminal y eje X. Diego, Hola. para que el 45 de ahí no tendría que ser el 405 positivo desde el principio. No es que estamos hablando del ángulo completo, ya les digo, ya les voy a explicar. Entonces, el seno de menos 405 grados por fórmula, ojo, por fórmula, es igual a seno de 360 grados menos el alfa que vale 405 grados. Esto sería igual Profe, a seno una pregunta, de menos 45. Aló, profe. hola. Como ya el 405 ya tiene un menos, no se hace multiplicación de signo con el de el menos A. Y ahí daría una como 765, creo que da. Haciéndolo con la ¿Cierto? No, multiplicación de no, signo. ojo, el signo del ángulo, el signo del 405 me indica es si el ángulo es positivo o negativo para yo saber en qué cuadrante me queda, ¿cierto? Pero como estoy haciendo un ángulo de referencia, como estoy calculando un ángulo de referencia, tomo el ángulo sin el signo ahí en ese caso. Ah, ya. Porque me tiene que dar un ángulo, recuerda que me tiene que dar un ángulo agudo, me tiene que dar un ángulo entre 0 y 90 grados. Diego, o sea que, No porque me, no me puede dar 765 porque eso no es un ángulo agudo. es porque, pues, o sea, yo ya sé que ella dijo, pero como para entenderlo más fácil, ¿por qué no se puede
hacer la multiplicación de los signos. Yo aquí estoy hallando es el ángulo agudo, ojo. Venga y verá que es que yo acá, espérenme un momentico, muchachos, yo lo hago aquí antes primero. Borremos todo esto de acá para que lo entiendan más fácil. Primero hallemos el ángulo de referencia y después de que hallemos el ángulo de referencia, entonces aplicamos las propiedades. ¿Listo? Para que nos quede como más fácil, más entendible entonces. Entonces decimos que el ángulo de referencia alfa en este caso es igual a 360 grados, ¿cierto? Menos alfa. Alfa en este caso es 405 grados. O sea, que no importa ese menos que tiene en el 405. Ah, bueno, esperen muchachos, yo les aclaro otra cosa. Acá, ojo. Cuando el ángulo alfa es mayor de 360 grados, cuando el ángulo alfa es mayor de 360 grados, esta formulita se nos invierte. Acá es al revés. Acá sería es menos. Ay, aquí está. Espérate. Pero yo lo pongo por acá. A ver, espérenme un minutico acá. Entonces tenemos que alfa es igual a la fórmula que tenemos 3, perdón. Perdón, 360 grados menos el ángulo alfa que es 405. Esto nos daría igual a menos 45 grados. Entonces, seno de menos 405 grados es igual a seno de menos 45 grados. Y esto nos daría, ya les digo algo, esto nos daría igual a, ¿cuánto nos da seno de 45? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. ¿Y el seno en ese cuadrante es positivo o negativo? En el cuarto. Negativo. 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 Si ustedes calculan, por ejemplo, exacto, el seno en ese cuadrante es negativo. Profe, ¿me explica esos signos? Porque la clase pasada no la entendí muy bien de los signos del cuadrante 1, 2, 3 y 4. Claro, ya te digo. Recordemos que los signos son, en el primer cuadrante, el seno es positivo y el coseno es positivo. ¿Por qué? Porque en este lado la X es positiva y la Y es positiva. En este lado, que es el segundo cuadrante, el seno es positiva y el coseno es negativa. ¿Por qué? Porque en este cuadrante, en el que está en rojito, la Y es positiva, pero la X es negativa. Hasta ahí vamos bien, Steven. Sí, profe. Y seno está asociado a Y y coseno está asociado a X. Vamos para el tercer cuadrante. En este cuadrante,
la X es negativa, aquí la estamos viendo, la X es negativa, por lo tanto el coseno es negativo, y la Y en este cuadrante es negativa, entonces el seno es negativo. Y en este último cuadrante, el seno es asociado a la Y, o sea, negativo, y el coseno, que es asociado a la X, es positivo. Esos son los signos. Ahí te quedó ya más claro. Sí, profe. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, yo les comparto otra cosa. Denme un minutico, por favor, acá. Denme un minutico, muchachos. Yo lo cuadro. Bueno, listo. En este pedacitico entonces que nos queda de clase, muchachos, entonces vamos a colocar algunos ejercicios. Ya saben que tiene puntos adicionales el que más ligero lo haga y que esté bueno, listo. Entonces, Diego, preparados ahí. pero así de, pues así como esto, de ayer las razones Sí, trigonométricas. sí, así, de estos. ¿Y lo hacemos en la hojita de yo o en el cuaderno? En la hojita de yo. Ah, Sí. ya, en la tabletica. No, solamente ya saben, me responden ahí por el chat, me dan la respuesta. Listo. Coso privado. Coso privado o oficial, igual no hay problema. La idea es que sea privado para que los demás no se den cuenta si alguno se equivocó y que yo pueda decir, Andrés David, te equivocaste y que usted tenga la oportunidad de corregir. Lo que pasa es que si doy, por ejemplo, un ejercicio y la respuesta es raíz de 2 y usted escribió raíz de 3, y a muchos les dio raíz de 3, entonces si yo te respondo a vos que fuiste el que escribiste primero, David, te equivocaste, y todos los demás tienen la misma respuesta tuya, entonces van a empezar a corregirlo. La idea es que lo hagan, ¿cierto? Entonces, pues pucha, no, está malo. Entonces, en cambio, si usted me responde por el privado, y yo le digo, David, te equivocaste, pues usted es el que sabe dónde equivocó, los demás no van a saber en qué te equivocaste tú. Listo, me responde por el chat. Ojo, como
Obviamente ustedes no tienen ahí la opción de escribir raíces ni trazar una división, simplemente escriben con las palabras. Raíz de 3 dividido 2, 1 un medio, 2 quintos, pues sean ahí recursivos para escribir. Listo. O sea que estas preguntas van a ser de lo primero que explicó, de lo que yo ya había hecho con Laura, o de Sí, ya las razones trigonométricas, de los dos. de ambas, ahí vamos. Va a ser muy sencillo, va a ser muy sencillo para que puedan tener punticos adicionales. Listo. Por Recuerden que favor. el que acumule 3 se queda suelto del trabajo. Listo. Diego, pero entonces por favor con los ángulos que tengamos en la tabla, para que no tengamos que hacer por calculadora. Igual por calculadora lo calculan y eso no tiene problema, es No, sencillo. porque pues yo no sé cómo se hace, como por ejemplo en la calculadora 1 dividido 2 es 0.5, entonces uno como que se corcha ahí con esas cosas. Sí, es verdad. Bueno, hágale pues. Le Bueno, tenemos los entonces chicos, ángulos. vamos a empezar acá, entonces voy a terminar la grabación. En este momento